Muy bien, pues otro capítulo más de Little Lupa, que vamos a hablar, bueno, continuamos con esa saga, ¿no? En el que hablamos en un inicio con Rocío de Joe Abercrombie. Por otra parte hemos hablado de Terry Pratchett. Si el primero fue con Rocío, con Terry Pratchett hemos hablado apoyándonos en una charla con Nacho. Y ahora continuamos con Nacho, también conocido con ese mote que tiene en su canal de YouTube, de Ankh Morporkiano, ¿no? Sacado de Terry Pratchett. Buen capítulo que se ha grabado, que para entonces ya estará subido y se puede ver, se recomienda mucho. Pero claro, Nacho ha leído bastante, ha leído cosas guays y bueno, cosas que yo también quiero leer. De hecho, yo he cometido el pecado de no leer a Brandon Sanderson aún. Entonces, eso hay que arreglarlo. Pero mientras tanto, hablamos aquí con Nacho. Nacho, ¿qué tal? Bueno, bien, un poquillo enfermo todavía, me está durando desde el anterior capítulo hasta este, pero, Eso es, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. eso es. Es que estamos hablando de autores que causan fiebre, ¿no? Que causan fiebre de masas. Eso es. Entonces, está todo pensado, está todo pensado. Bueno, pues nada, en esta ocasión vamos a hablar de Brandon Sanderson. Tu punto fuerte era Terry Pratchett, que es el de este. En este, bueno, pues vamos a ver de lo que has leído, vamos a charlar, yo voy a intentar descubrir, tú vas a intentar, pues bueno, de ofrecer lo que se pueda, pero es que Brandon Sanderson es un tocho bueno, yo creo que va a estar interesante. Pero antes de que se me pase, quería preguntarte, para quien haya cometido el pecado de no haber visto el anterior capítulo, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Preséntate un poquillo. Bueno, pues yo soy un joven que poco tiempo lleva leyendo, pero que desde que empezó pues no ha parado. Invierto todo mi tiempo libre en leer, así que no sé mucho, pero de lo que sé, pues me informo bastante. Entonces me decidí a abrir un canal de YouTube hablando de Mundo Disco, de Terry Pratchett, que es mi autor favorito. De ahí derivó en muchas cosas, como por ejemplo en empezar a leer Brandon Sanderson y hacer reseña de todos los libros o de casi todos los libros que he leído en cámara para vídeos. Y bueno, pues ya he leído bastante de Brandon Sanderson, así que vamos a ver qué os puedo presentar de él. Mm. Vamos con la primera pregunta que quizá pueda sonar una pregunta un poco tonta, ¿no? ¿Quién es Brandon Sanderson? ¿Por qué es conocido? Simplemente para introducirnos un poquito en el autor. Bueno, Brandon Sanderson es un fan acérrimo de la fantasía, de la ciencia ficción. Fue el que terminó de escribir La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. La mujer de Robert Jordan contactó con él para terminar La Rueda del Tiempo, que esto es algo que no todo el mundo sabe. Bueno, gente que esté un poco más fuera de este tema. Y Brandon Sanderson, pues fue eso, un niño muy fan de la fantasía, de la ciencia ficción, que decidió en la universidad, me parece, que estuvo estudiando escritura creativa o algo así, y decidió pues hacer su propia saga. Es una persona muy ambiciosa y que quiso ser o quiso crear la saga de fantasía más grande de la historia. No sé si lo va a conseguir, tiene muchos detractores, pero desde luego está causando tendencia, está siendo líder en ventas en todos los sitios, así que no va por mal camino. Mm. Has comentado ya muchas cosas que quiero recopilar. Eh, ¿Por qué tiene detractores? ¿Es lo típico de cuando estás tan alto, pues la gente se te queja? ¿Él ha hecho algo? ¿Juega con la polémica? ¿Por qué tiene detractores? ¿Qué ha ocurrido? Mm, bueno, primero que cualquiera que sea líder en algo va a tener detractores, eso seguro. También es una persona muy ambiciosa y por esto pues mucha gente va a intentar derrocarle, va a intentar poner su saga por encima de la de este. Y luego aparte es que no es la persona, que esto probablemente lo hablemos más adelante, su estilo, como escribe, no tiene un estilo demasiado trabajado, suelen tacharle de escritor de literatura juvenil y por esto, pues bueno, sobre todo porque es líder en ventas, entonces esto pica a mucha gente y yo creo que esto es eh, el principal tema por el que tiene tanto detractores, la verdad. No sabría decirte exactamente, pero tiene muchos detractores.
Ahora vamos a hablar de eso porque es bastante interesante y va al hilo de una de las cosas que se comentan actualmente, no con Brandon Sanderson, que también, sino a nivel de global, ¿no? De casi toda la literatura. Pero sigo tocando algunos puntos que has dicho antes. Su objetivo es construir como la gran saga del mundo, ¿no? Es decir, la saga más grande de Fantástica del mundo. Eso es un objetivo que él tiene reconocido, que le ha comentado. ¿Cómo va con ello? Es decir, ¿cómo va con este camino? Él mismo lo ha reconocido. ¿A quién otros tienes que superar para conseguir eso? ¿Cómo va con este camino él? Pues ahora mismo no sabría decirte, me rodeo de gente que sabe muchísimo más que yo de Ujú, Brandon Sanderson y yo lo he escuchado mucho. No sabría decirte si él explícitamente ha dicho quiero ser el... Juraría que sí, pero ujú, como no lo sé, tampoco voy a afirmarlo, que haya dicho que quiere ser el escritor más grande de fantasía de la historia, pero desde luego sí que lo está intentando y eso está claro. Está formando un universo conectado, un poco Marvel, no las películas, sino los cómics, que es un multiverso entreconectado, cada saga va sobre un planeta, en fin, está mezclando ciencia ficción con fantasía, quiere hacer algo muy, muy grande, eso seguro. mm, qué guay. Y también es conocido Brandon Sanderson por, bueno, por continuar sagas, ¿no? Has comentado antes lo de la Rueda del Tiempo. Creo que ya está hablado de que, es que no recuerdo qué autor era, a lo mejor me equivoco, George fácil, R. Martin. ese. Ah, Sí. Rufus, bueno, Y no sé. bueno, mi memoria es malísima, pero sé que si alguien muere, él va a continuar, no sé si de manera ya oficial o semioficial o hablada, pero el caso es que Brandon Sanderson también se apunta a la hora de continuar sagas. Y eso es algo que se ha hablado ya bastantes veces. Él ya ha empezado a continuar lo de la Rueda del Tiempo. Yo de la Rueda del Tiempo sé que era de Rick Jordan, creo que era. Esa es la de Percy Jackson, es Ah, Robert Jordan. eso, Robert Jordan, y sé que lo menos hay como 12 libros, 13, 14. Brandon Sanderson ya ha empezado con esta saga, a continuarla. ¿Qué otras cosas recuerdas de que él continúe sagas? Pues La Rueda del Tiempo le llamaron por allá por 2012 para hacerlo y, bueno, la mujer tenía los escritos de Robert Jordan, que falleció, y él tenía apuntado cómo quería que terminara la saga, por si le pasaba algo y demás, y entonces le llamaron a Brandon Sanderson porque le pareció a la mujer o a su equipo apto para terminar la saga, contactaron con él y creo que en 2013 él cerró la saga no con uno, que iba a ser un libro, al final sacó tres, me parece. O Mm, sea, al final, como Brandon Sanderson, pues es prolífico a más no poder, mm, cerró la saga con tres libros y ya la cerró. Desde hace ya 10 años o así que cerró la saga. mm, En cuanto a otras sagas, sí que se ha hablado mucho de lo de Juego de Tronos, bueno, Canción de Hielo y Fuego, de cerrarla, pero juraría que ya se ha dicho que no lo va a hacer. También Brandon Sanderson tiene ahora mismo el proyecto del Cosmere y se va a centrar, va a tener que dejar de lado muchas sagas que tiene externas al Cosmere porque no le da tiempo. O sea, él tiene proyecto en vista 50 no, pero no sé si 30, 40 años. Este señor, por eso digo que es una de las sagas más ambiciosas de la mm. fantasía y ya ha dicho que lo de terminar Canción de Hielo y Fuego es inviable. Y aparte, no sé si George R. Martin quería, yo creo que eso fue todo extraoficial, cosas que los fans empezaron a especular, Mm, pero no hay nada hablado de ello. mm. Y dudo que vaya a ser así, vaya. Ya, a ver, no me encajaría, no me encajaría a mí del todo. Claro, Eh, también es eso, que es que son dos cosas totalmente diferentes. Brandon mm, Sanderson es mormón, mm, y entonces no le permiten hablar de ciertos temas o no ser tan explícito en ciertos temas, y George R. Martin es todo lo contrario. Es crudeza pura, sexo, bueno, todos sabemos ya claro. cómo es Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego. A lo mejor ha sido el tema provocado por los fans, ¿no? Que se han Sí, puesto a hablar y tal. sí, Así sí, sí. que, bueno. Otras cosas que me resulta interesante, bueno, este escritor se apunta a todo, ¿no? Intenta apuntarse a muchas cosas.
Ya hay veces que hasta los fans se inventan a lo mejor que se pueden apuntar a otras cosas, entonces eso también es interesante. Pero claro, el caso es que se apunta a tantas cosas que a lo mejor hasta tiene que recortar. Sé que también tiene hasta un canal de YouTube o tiene algo en el que él se pone a hablar o a hacer cosas. Sé que también, bueno, él daba esas clases, ¿no? Esas clases famosas también, que creo que están grabadas en YouTube. Tiene bastantes cosas que son interesantes. Por curiosidad, el canal ese de YouTube que tiene, ¿de qué va exactamente? No sé si te suena un poco al respecto. Brandon Sanderson tiene, creo que con su equipo, en general, tienen este canal de YouTube en el que van actualizando lo que va escribiendo. Tiene diferentes eventos al año en los que hay algo más especial, pero creo que en general sube vídeos con actualizaciones sobre futuros proyectos o cómo va eh, escribiendo diferentes libros. Por ejemplo, tiene algo que es muy representativo, que cuando escribe uno de los libros principales del Cosmere, y creo que en general, pero bueno, con esto sobre todo, va poniendo como un porcentaje. A lo mejor lleva el 75% escrito y entonces dice, vamos por el 75% y empieza a subir la barrita hasta 75%. Y claro, cuando llega al 100% de un libro importante, pues la gente se vuelve loca. Mm. Yo creo que lo hace bastante bien. Luego se apunta, como dices, a todo. Ahora mismo, hace pocos días, hizo una charla en la CosmereCon, que es la convención de aquí de España de Cosmere, que llevan los dos cabecillas de toda la comunidad. Y bueno, muchos compañeros míos están ahí ahora mismo dando charlas. Ayer por la noche mismo había dos allí y él, o sea, y Brandon Sanderson aceptó. Ya ves que somos una comunidad española pequeña, pues él aceptó a dar una charla ahí con gente, con canales de miles de suscriptores, que tampoco somos nadie, como quien dice. Y ahí estaba el otro día dando una charla. O sea, es una persona muy entregada con sus fans. Eso es algo que hay que darle. Es una persona, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, muy entregada y muy pasional con lo que hace. Entonces, pues esto es algo que los fans, bueno, agradecen muchísimo. Mm. Quería preguntarte ya para meternos un poco en el tema ese que habías dicho de que es criticado a lo mejor por el estilo que tiene, que publica mucho. A ver, una de las críticas que hay, sobre todo a nivel general, ¿no? En redes sociales, es que, claro, si tú escribes muy rápidamente, no te da tiempo a pulir, no te da tiempo a corregir. Pero claro, él además sube el tono porque escribe tochos, además, escribe cosas además grandes, muy frecuentemente. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que a lo mejor está priorizando Brandon Sanderson la cantidad antes que la calidad? ¿Crees que él si pusiera más podría mejorar ese estilo, esa corrección? Mm, ¿Crees que a lo mejor él intenta delegar estas cosas en otro equipo, ¿no? Equipos de correctores. No sé en qué consiste el equipo que has comentado también que tiene. ¿Crees que él simplemente intenta agrandar y planificar y construir y ya el resto pule? Porque claro, está el cantidad versus calidad. Eso es algo que siempre se ha hablado. ¿Cómo se aplica esto a Brandon Sanderson? Bueno, esto es un tema que a día de hoy se sigue comentando entre los mismos los mismos creadores de contenido de la comunidad del Cosmere. O sea, no es algo que todos tengamos súper claro. Brandon Sanderson, para empezar, creo que si es tan prolífico es porque realmente él está todos los días 8 horas, no sé si descansa fines de semana, entiendo que sí, pero todos los días está 8 horas escribiendo. Em, es muy sigue a rajatabla su hora de escritura y, bueno, es una persona que trabaja. O sea, tenemos otros autores que, bueno, van más por libre y, por ejemplo, Stephen King, que esto es algo que cuando se habla de la prolificidad de Brandon Sanderson no se comenta, Stephen King publica un libro al año. Brandon Sanderson no. Entonces, no es inviable escribir tantos libros. El tema está en que, claro, juntas esto con que a lo mejor alguien que viene de leer grandes autores
desde literatura clásica hasta, bueno, fantasía un poco más así, bueno, como La Rueda del Tiempo, por ejemplo, que suele ser la que más gente considera, no sé, algo más cercano a lo que se considera literatura. Cogen un libro de Brandon Sanderson y ven que el estilo es muy sobrio, muy simple incluso. Los personajes no son la gran cosa, porque sí que hay personajes muy buenos, pero no son em, comparados con otras sagas o otras novelas en general. No son tampoco personajes de 10 súper redondos, súper pulidos. Entonces, claro, la gente dice, vale, esto es porque Brandon Sanderson publica todos los años o publica cada pocos años, publica tochos, entonces prima la cantidad versus la calidad. Yo no creo que sea así. Yo creo que es una persona muy profesional, que se toma muy en serio su trabajo y que, sobre todo, y este es el quid de la cuestión, no es alguien que se enfoque en hacer historias pues convencionales, por así decirlo. Creo que el punto fuerte de esta saga es la magnitud de todo lo que rodea lo que estamos viendo, porque mientras que tú estás leyendo una pequeña saga, pequeñas aquí no hay, una saga, otra saga y demás, en todo eso está rodeándole una historia que afecta a todo el universo, a toda esta pequeña galaxia que tiene montada, y yo creo que es ahí donde está la magnitud de esta historia, yo creo que es ahí donde está lo que los fans, no me quiero considerar fan porque me parece un término muy eso, pero bueno, los que nos gusta este universo, pues Mm. es lo que realmente buscamos en esta saga. No buscamos unos personajes de 10, no buscamos una prosa súper bella, buscamos unas historias que son amenas, porque a pesar de que sean 1000 y pico páginas, esto es porque realmente se leen muy rápido. Eh, bueno, historias épicas que nos enganchan, historias muy ligeras, muy amenas, pero con una magnitud bastante importante, una exactitud en cuanto a los hechos, una exactitud en cuanto a, por ejemplo, los sistemas de magia, que él siempre se los toma muy en serio. Buscamos otras cosas que a priori, pues gente que viene de otros autores más clásicos y demás, no saben ver que no estamos buscando eso, como Mm. lo he dicho, personajes y demás. Pues esto me lo han comentado mucho en el canal, me han dicho, joder, yo es que vengo de leer Los Hermanos Karamazov, como se llamen, y claro, luego llego a El Imperio Final de Brandon Sanderson y digo, ¿esto qué es? Lo entiendo. Lo entiendo porque son dos polos totalmente opuestos, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eso, si te gusta pues las historias épicas, frenéticas y con unos finales sorpresivos y sobre todo amenas, Brandon Sanderson está bien. Si quieres literatura con una prosa súper bella y con todo esto, todo lo típico que se considera literatura, todo el tema, no leas Brandon Sanderson porque no es eso. Me ha recordado, bueno, todas las respuestas que has estado dando últimamente, han habido pinceladas que me recuerdan a Brandon Sanderson, me lo hacen comparar con Eiichiro Oda, el creador de One Piece. No sé si te suena este personaje. Sí, 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 sí. Claro. No soy el más puesto en el tema, pero sí, sí, sí. Sobre todo lo comparo con el tema de los mangakas, ¿no? Con todas esas horas, ¿no? Que se aplica a lo mejor diariamente. O, por ejemplo, Oda también es conocido por apuntarse a todo. Que si a lo mejor adaptaciones, que si a lo mejor en este caso no tanto eventos, porque a lo mejor en este caso no encaja tanto eventos, pero Ujú. a todos los proyectos se apunta, a las películas, a los live action, a responder a los fans, y aparte, también, bueno, pues él está construyendo como un universo grande, de una extensión gigante, ¿no? Eso también pues, se puede comparar con Brandon Sanderson, pero claro, One Piece también podría considerarse que está compuesto por muchas sagas que forman parte de una gran saga, o por así decirlo, de un gran mundo, porque si cada isla toca unas pinceladas, cada pincelada luego es una mini pincelada del gran cuadro, que es todo eso. Hay como Eso es. pequeños granitos que luego, pequeños granitos que en grupos de 10 forman la isla, pero luego el gran mosaico compuesto de islas, ahí hay millones de granitos que es como, bueno, pues llevamos 1112 capítulos creo que del Mm. manga. Así que figúrate. Bueno, mm,
Realmente hemos gastado, no hemos hablado de la obra de Brandon Sanderson porque el primer paso que yo quería hacer era presentar al autor. Y presentarlo es difícil porque todo el mundo ya lo conoce. Entonces, ¿qué se puede dar nuevo? Pues bueno, de ahí el hecho de todas estas preguntas que iba haciendo. Ahora ya nos vamos al tema de las obras, que intentaremos, resumirlas pues para quizá no profundizar tanto, es decir, para que no se alargue tanto el capítulo. Tú ya decides pues la longitud de la respuesta que quieres dar, Nacho. Eso te lo dejo totalmente a ti. Y bueno, pero la primera pregunta de este nuevo bloque es obligada. ¿Cómo empezar a leer Brandon Sanderson? Bueno, en este caso sí que creo que el orden cronológico, y digo en este caso porque estábamos hablando en el capítulo anterior de Terry Pratchett Eso sobre es. también el orden de lectura, Ujú. en este caso sí que creo que el orden cronológico no es mala opción, sobre todo porque el primer libro, le pasa un poco como a Terry Pratchett, no es lo que llega a ser el Cosmere, entonces leerlo más adelante da un poco de bajón comparado con otros libros más posteriores. Y como todo esto forma parte de un universo, no es necesario que te leas todo, pero todo suma, o sea, todo aporta a esta gran saga. Lo que se suele recomendar es empezar por El Imperio Final, que es el segundo libro que publicó, que es un libro que tenemos esta broma interna en la comunidad que decimos que es autoconclusivo, porque realmente el libro cierra, ni siquiera Brandon Sanderson sabía, una vez terminó de escribirlo, si se lo iban a publicar y en el caso de que se lo publicaran no sabía si le iban a dejar continuar con esta saga, entonces lo cerró bastante bien. A pesar de eso, el libro deja un poco vía libre para seguir con la saga y efectivamente sigue con otros 2 libros. Es una pequeña trilogía. Yo recomendaría empezar con esa pequeña trilogía que se llama Nacidos de la Bruma, es como lo más conocido de Brandon Sanderson. Y luego, una vez terminado, pues podrías ir, por ejemplo, al primero que he dicho antes, o primero el Antris y luego la trilogía, es igual. Y luego ya pues te podrías meter con la obra magna de este señor, que es El Archivo de las Tormentas. Es los libros estos tochos de 1000 y pico páginas, más tirando a 1500, son libros muy tochos, pero libros muy ligeros. Yo nunca había leído nada parecido, o sea, yo lo máximo que había leído eran 500 páginas por libro, y cuando me encontré con eso dije, yo por aquí no paso, esto es demasiado, y es verdad que empecé a leer, me enamoré del protagonista de ese libro y tiré para adelante y al final te lo acabas en muy poco. Son libros que duran nada, depende del tiempo que tengas, pero nada para lo que son de longitud. Y eso, yo recomendaría primero Nacidos de la Bruma, luego el Antris, luego el Archivo de las Tormentas y ir mezclando las otras que son un poco más autoconclusivas. Y así vas tirando, es que son muchos libros, es complicado. Y tanto. Eh, a mí me encanta. Es decir, libros tan grandes de 1500 páginas, yo creo que eso tiene que ser una aventura de Sin duda. ponerte, de vivir, de que no eres el mismo una vez en comparación de cómo ha empezado a cómo ha acabado, Ujú. porque la densidad que tiene que haber ahí, ¿no? Siempre siendo una lectura rápida y sencilla, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Pero tiene que ser una experiencia. A mí como lector me flipa y como escritor siempre fantaseo a veces, ¿no? Con escribir tochos gordos. Lo que pasa que, claro, eso realmente se lo permiten a Brandon Sanderson y a pocos más porque la impresión que supone, ¿no? De imprimir una obra tan grande es jodido. Eso es jodido por Es el todo. inviable. Que te Mm, publiquen eso es inviable. una Tienes que ser locura, Brandon Sanderson o tienes que ser alguien por el estilo. tochísimo. Y bueno, quería preguntarte por libros recomendados. Es decir, has comentado, bueno, el orden de lectura que tú recomiendas. Creo que has hablado del Archivo de las Tormentas, que es como la obra magna. Pero bueno, libros recomendados. Los buenos, los necesarios, los guay, por así decirlo. Los que destacan, mejor dicho, por el resto. ¿Cuáles Vale. recomendarías? Pues para mí los más destacables, porque claro, luego dentro de una saga tiene sus altibajos, dentro de cada libro, al ser tan largos, tienen altibajos, pero para mí los libros más destacables son El Imperio Final, precisamente, que es el libro con el que recomiendo empezar.
Ujú. El Camino de los Reyes, que es el primero del Archivo de las Tormentas y es de mis libros favoritos a día de hoy, para que veas lo que me supuso. Y luego, bueno, aparte del Archivo de las Tormentas, que hay, o sea, que todos los libros son bastante buenos, hay uno que se llama Arcanum Ilimitado, que es una recopilación de relatos cortos. Dentro de este hay relatos que parecen impresionantes. Véase El alma del emperador, me parece increíble. Sexto del ocaso también es otro relato que me encanta. O Sombras por silencio en los bosques del infierno. Título larguísimo, relato muy corto y relato que me encanta. O sea, este libro de Arcanum Ilimitado me parece una recopilación espectacular. Es verdad que para leer muchos de estos relatos es necesario haber leído cierto libro. O sea, Ujú. es un poco como apoyo para ir leyendo la saga principal, pero bueno, hay muchos relatos de ahí que se pueden leer, los 3 que he comentado te los puedes leer cuando quieras y esto los recomiendo mucho. Si quieres a lo mejor leer algo más corto, quieres no tener el compromiso de leerte 800 páginas para empezar con este autor, pues El alma del emperador te lo puedes leer cuando quieras, es muy cortito, no llega a 100 páginas me parece, o 150, no sé exactamente, y muy, muy recomendable, de lo mejor que tiene el autor. Mm. Como última pregunta, te quería lanzar, bueno, una así más de conclusión, ¿no? ¿Qué es para ti el autor? ¿Qué es para ti Brandon Sanderson? ¿Qué ha supuesto? Bueno, para mí Brandon Sanderson es la ambición en el mundo actual de la fantasía, la persona que quiere llevar la saga a otro nivel, o sea, la saga, perdón, el El personaje, género. ¿no? El No, personaje. el género fantástico lo quiere llevar a otro nivel, quiere que pues de aquí salgan autores mucho más ambiciosos, que se tomen mucho más en serio em, pues eso, sus sagas de fantasía. Y bueno, me parece un autor que es muy recomendable, no es el autor perfecto, no es el mejor autor que vayas a leer, por lo menos en mi caso. Tiene sus más y sus menos, pero los más son muy, o sea, ganan por mucho a los menos, entonces Mm. yo recomendaría que te olvides de la comunidad, que te olvides de los detractores, que pues siempre va a haber gente intentando hablar mal de este tipo de sagas. Yo simplemente le daría un intento, le daría una oportunidad y pues si te gusta el Imperio Final, recuerda que tienes sagas mucho más grandes que eso, mejores, con más sistemas, o sea, sistemas de magia mucho más trabajados, entonces yo le daría un intento. Me parece un autor muy, muy recomendable, a la altura de Martin, de Rothfuss, de Tolkien, aunque no se pueda decir esto muy alto, pero me parece un autor que está bastante a la altura de todos sus compañeros de oficio, así que yo le daré una oportunidad a ver qué pasa. Sí. Y bueno, y con esto ya pues concluimos. Te doy el último turno para comentar lo que quieras decir. Con eso ya pues incluye la despedida y ya cuando termines pues ya me despido yo y finalizaríamos. Pues nada, solo decir que no lo he dicho antes porque en el anterior capítulo, porque era un capítulo doble. Ahora sí que sí. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. La verdad es que me he sentido muy a gusto, a pesar de estar malo de la garganta y estar un poco nervioso de hacer esto, que es la primera vez que lo hago. Así que muchas gracias por invitarme, me lo he pasado genial. Y nada, leed Brandon Sanderson. Yo creo que sería buen resumen. Sí, nada, pues muchísimas gracias, Nacho. Yo la verdad que quería tratar, al igual que quería tratar a Terry Pratchett, que es un tocho, pues que está conectado a mi crecimiento, por así decirlo, ¿no? A mi experiencia. Brandon Sanderson también es poderoso porque es que es bastante conocido y esa ambición, ¿no? Ese tema comercial tan grande que tiene, esa influencia en la sociedad, creo que es bastante notable como para tratarlo. Y nada, Nacho, muy agradecido por este momento, que era otra pieza también clave. Y nada, que cualquier cosa que a ti se te ocurra, que tenga cabida en Little Lupa, pues ya sabes que aquí tienes tu casa. Recomiendo su canal, Porquiano, en YouTube. Y bueno, pues nada, buen capítulo y buena experiencia. Con esto concluimos y con esto finalizamos. Gracias y hasta luego. Adiós. Hasta luego.